Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno para Todos, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Desde esa tribuna, ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible el Canal 1. Por eso es muy importante que nos escriban y pueden hacerlo a través de la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que sus sugerencias son siempre bien recibidas. También, si lo prefieren, a través de las redes sociales del Canal 1. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Las amenazas a colegas periodistas que lamentablemente siempre han estado acompañando al ejercicio profesional en nuestro país se han incrementado de manera preocupante en los últimos días. En lo que va de 2018 se han registrado cerca de 150 amenazas de muerte en medio de por lo menos 300 violaciones a la libertad de expresión, según las cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa. Han sido amenazados periodistas como María Jimena Duzán, Ginette Bedoya, Jorge Espinosa, Juan Pablo Latorre, Yolanda Ruiz, Juanita León, Enrique Tapias, Julio César González, el caricaturista matador, Ricardo Ruiz Díaz, Catalina Vázquez, Januaria Gómez, Laura Montoya y recientemente 4 reporteros del Putumayo, entre otros muchos periodistas que hoy sienten las presiones de fuerzas oscuras con amenazas constantes que atentan contra la libertad de expresión, especialmente del periodismo, y que atentan también contra la democracia y de manera directa con la calidad de la información que reciben ustedes, nuestros amables televidentes. Pues muy bien, de ese tema queremos hablar esta mañana con Enrique Tapias, actual periodista de Noticias 1. Hace 18 años ejerce su profesión como reportero, ha trabajado en radio, en prensa, en televisión, ha estado en medios como El Tiempo, fue jefe de emisión de NTN 24, de Todelar, de Colmundo, jefe de prensa también de Compartel del Ministerio de las TIC, entre otras muchas actividades. Bienvenido, Enrique, buenos días. Mario, buenos días, muchas gracias. Pues aquí muy feliz de estar compartiendo con ustedes, sobre todo un tema que es muy importante en un momento coyuntural de una división que hay en el país, no solo política, sino también de pensamiento, de obra y de todo lo que usted quiera decir en este momento. Muy bien, de ello vamos a hablar esta mañana. También nos acompaña Eduardo Márquez, él fue fundador, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, reportero de orden público muchos años, tallerista de Medios para la Paz, entre otras muchas actividades. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, antes de entrar en materia, también queremos decirle que estará con nosotros Pedro Vaca, quien es el actual director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, dándonos luces sobre estas actividades, así como el periodista y columnista Germán Llances. Los invito a que veamos qué es lo que piensan nuestros televidentes sobre el tema que nos convoca esta mañana. Veamos. ¿Cree que la televisión ayuda a respetar los derechos de libertad de expresión? Sí creo. La televisión definitivamente es un vehículo para garantizar los derechos de las personas, libertad de información, libertad de opinión y sobre todo libertad de expresión, ¿no? Sí, claro, porque pues más que la televisión en sí misma, los medios de comunicación y los espacios que se abran permiten que los ciudadanos podamos participar brindando nuestras opiniones y conociendo las opiniones y las actividades que realizan las empresas, gobiernos y otros sujetos. No, me parece que al contrario crean unos estereotipos que crean como un margen de comportamiento que no ayuda a que la gente tenga como libre decisión, libre desarrollo de la personalidad y cosas así. No solo los periodistas, también los ciudadanos. Sabíamos al comenzar el año que siendo un año electoral, era particularmente sensible, aunque lamentablemente nos estamos acostumbrando a eso, a decir, año electoral, entonces que llegan las amenazas, ¿verdad? Los periodistas están solos en esta circunstancia de amenazas, Enrique. Pues es que aquí en Colombia se está haciendo como una especie de clasificación. Entonces hay unos periodistas que al parecer son más importantes que otros. Entonces, si usted recibe una amenaza a través de redes sociales y su nombre es
determinado nombre muy importante en el país, hay que ponerle atención. Pero hay otros periodistas de región, de esos periodistas que están desprotegidos, de esos periodistas que son perseguidos por organismos del Estado y nadie los respeta, pasan por encima de ellos y no tienen protección. Mire, hay casos tan importantes, no solamente con defensores de derechos humanos, sino también con periodistas que están amenazados y pues, ¿qué les da de protección el Estado? Medidas de autoprotección. Esté llamando a la policía, si ve algo raro, por favor, infórmelo. Y eso en un momento en el que usted de verdad puede ser asesinado, dígame, ¿de qué sirve como protección a un periodista o a un líder social? Es que aquí, como reitero, son sectorizadas las personas a las que se les da importancia el ejercicio periodístico que están desempeñando. Una lamentable normalización de las amenazas que no debería suceder. Vamos con Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Pedro, buenos días. Hola, muy buenos días, Mario, y gracias por la invitación aquí al espacio del Defensor en Canal 1. Muchas gracias por aceptarla. ¿Qué soluciones se han dado desde la FLIP para tratar las constantes amenazas a los periodistas en Colombia? Bueno, la FLIP tiene varias funciones históricas y tiene un mandato de protección a la prensa. Allí nosotros en primer lugar hacemos un monitoreo, hacemos una documentación, hacemos un acompañamiento y una asesoría a los periodistas que están en riesgo. Vamos a hablar de esclarecer las amenazas en los procesos de verificación y de documentación. Es un estándar que está más allá del alcance de cualquier organismo de carácter civil. Es decir, nosotros llegamos hasta un punto de documentación, contraste, contextualización, digamos las reglas básicas que tiene un ejercicio periodístico sobre este tema, y después el deber de esclarecimiento está en las autoridades. De hecho, yo diría que uno de los grandes problemas hoy de la violencia contra la prensa es el índice tan alto de impunidad y de no esclarecimiento. Entonces muchas veces se actúa sobre la base de información preliminar que lamentablemente no es esclarecida por parte de las autoridades. ¿Qué puedo decir yo? Que las amenazas que nosotros registramos existen y que las amenazas que nosotros registramos están asociadas al trabajo periodístico. Ahora, el origen y el determinador y la individualización del grupo o del actor es algo que ya requiere otro tipo de herramientas de las cuales nosotros... Muy bien, luego hablar de la defensa de los periodistas, hablar de la necesidad de que no estén amenazados en primera instancia. El estado natural de un periodista es no estar amenazado, no podemos naturalizar eso. El segundo es que el Estado se encargue de que esas amenazas no se cumplan, y tercero, de que se investiguen a los autores, a los visibles y a los invisibles detrás de esas amenazas. Pero detrás de eso también está la defensa de los televidentes, porque también significa que un periodista libre de amenazas puede informar con mejores estándares de calidad. A ese propósito, Germán Yance, ¿se puede hablar de que Colombia está pasando por un periodo de polarización, como lo decía Eduardo, en el que se han naturalizado esas amenazas a los periodistas? Muy buenos días, Mario, a ti y a tu audiencia en el Canal 1, Defensor del Televidente. En los últimos días el país ha comenzado a ver con preocupación de nuevo la reaparición de amenazas contra periodistas, y de hecho algunas de esas amenazas, por desgracia, han sido cumplidas, y la FLIP y otras organizaciones de periodistas han dado cuenta del asesinato de comunicadores en distintas zonas del país, sobre todo en zonas de conflicto, donde priman bandas, las BACRIM, disidencias, nuevos grupos de delincuencia, y la verdad y la información comienzan a ser los enemigos principales de estos grupos. Muy bien, al lado de los periodistas han sido amenazados y asesinados líderes sociales, lo que también limita la libertad de expresión de las sociedades. Volvemos a ocupar las listas, tristemente, en los primeros lugares donde el ejercicio del periodismo es complicado, donde se vislumbra además la práctica de la autocensura, muy particularmente, como lo decíamos al comenzar el programa, en las regiones. Sí, pero fíjese una cosa, es que aquí no se trata solamente, digamos, de que los periodistas son amenazados por sus opiniones. Voy a citar un caso específico. Mi compañera Paola Rojas de Noticias 1, el día de la posesión presidencial, ingresó al Congreso, un recinto público, estaban reunidos
un grupo de uribistas con su líder natural, Álvaro Uribe, y ella aprovechó el momento y grabó lo que estaba ocurriendo. Son servidores públicos reunidos en un sitio público. Hablando de lo público. Hablando de lo público, porque están hablando de las personas que nosotros escogimos para que nos gobiernen, es decir, nos tienen que rendir cuentas a nosotros. Es decir, que yo no le veo nada de malo ahí. Y por ese solo hecho de ella haber hecho eso, empiezan, por ejemplo, mensajes que quizás no son amenazantes ni que la vamos a matar, pero cosas como estas. Por ejemplo, @ Paco Rubiera y se nombra Paco Evans. ¿Qué se puede esperar de una de las perras de Coronel infiltrada como delincuente? Ahí ya pues hay un problema. Esa es una amenaza evidente. Exactamente, no la vamos a matar. Claro. Exactamente. Pero esta es la parte, en la parte política. Cuando alguien está haciendo una investigación y se mete con delincuentes, puede haber amenazas. Pero ojo que ese no es la única, la única forma de relegar la libre expresión y la libertad de prensa. También está en casos como, por ejemplo, donde intimidan de otra manera empresarios. Recordemos hace unos 4 años, por ejemplo, en Primera Página denunció cómo una de las empresas que compraba Pacífico Rubiales estaba en quiebra. Lo denunciaron por pánico económico, por calumnia, por injuria, y mandan su ejército de abogados. Y cuando mandan su ejército de abogados y no se puede, entonces pautan. Ahí viene la otra forma de coartar la libre expresión y la prensa libre, porque a través de la pauta lo que hacen es coartar eso. Entonces, como me están dando pauta, no puedo hablar de Pacífico Rubiales. Pacífico Rubiales patrocina a la Selección Colombia, Pacífico Rubiales hace obras sociales, pero Pacífico Rubiales también comete errores. Hace mal sus ejercicios financieros que reporta la DIAN y lo sancionan. Y entonces ahí se coarta también la libertad de prensa. Entonces no solamente las amenazas, también son grupos económicos detrás de todo esto para apaciguar, callar a los periodistas. Las amenazas a ese respecto, Eduardo, se han multiplicado y, digamos, las violaciones a la libertad de expresión. Correcto. Este acoso judicial con la batería de abogados, Claro. Esta manera de chantajear, ¿verdad?, con la pauta, el bloqueo del trabajo periodístico, ¿verdad?, la obstrucción al trabajo periodístico. Digamos que se han reinventado quienes son los enemigos de la prensa en nuestro país. Claro, pero hay un elemento que quisiera destacar de su comentario, y es la situación laboral de la mayor parte de periodistas en Colombia. También. Se desconoce que la mayor parte de periodistas en Colombia que trabajan para radio y televisión no son empleados del medio de comunicación para el cual trabajan, sino son concesionarios, es decir, que pagan arriendo. Arrendatarios, sí. ¿Cómo hacen para financiar eso? Pues vendiendo publicidad. ¿Y quién les da la publicidad en poblaciones pequeñas? Pues el alcalde, el consejo, el rico del pueblo. Y ahí comienza una relación muy perversa en la que los periodistas son objeto de extorsión por parte del propio Estado o de la persona prominente del pueblo que da la pauta publicitaria, quien espera un cubrimiento favorable, pues, de su gestión o de su actividad comercial o industrial. A ese propósito, Germán Gances, ¿qué garantías tienen los periodistas en Colombia frente a la libertad de expresión en este sentido? La importancia de la libertad de expresión en el mundo contemporáneo es suficientemente comprendida por la comunidad internacional, que ha creado organismos como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, y en el caso colombiano, por ejemplo, la FLIP. Son organismos que vigilan continuamente y van informando y van haciendo seguimientos a las garantías, cómo se están cumpliendo las libertades, cómo se están cumpliendo, cuáles son las restricciones y qué grado de libertad presenta en el ejercicio del periodismo cada país en cada momento. Eso de alguna manera protege a los comunicadores y a los periodistas de los desmanes de los poderosos, ¿no? Los poderes tienen sus intereses y no les conviene que muchas verdades se sepan o que algunas verdades sean presentadas de manera con ciertos sesgos. Sobre todo porque parte de la labor o la labor central del periodista es ser contrapoder. Entonces, de esta manera están constriñendo esa que es la función principal del periodismo en una democracia. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co. Y allí, con todas sus sugerencias e inquietudes, trataremos de darle respuestas. Veamos nuestra primera tribuna de hoy.
piensa de las amenazas que han habido últimamente contra periodistas colombianos? No, pues es completamente lamentable, eso no debería pasar y tal vez es el resultado de la polarización del país. Está muy mal, porque eso no se debe hacer, uno debe respetar a ustedes que son los que nos comunican y nos transmiten todo lo que está pasando en la ciudadanía. No sé, lo que pasa es que a veces se pierde la objetividad con el tema de los periodistas, entonces entran en terrenos que no deberían entrar y no les estoy echando culpa, pero de pronto eso es lo que ha generado ese tipo de amenazas y de situaciones con los periodistas, que a veces pierden la objetividad y como que se ensañan en un tema específico y pues ya no digo que está bien que los amenacen, pero pues digamos que entran en terrenos ya un poco más complicados. Bien, es muy importante comentar este último testimonio porque además resume una forma de pensamiento de los ciudadanos. Claro, es que aquí la televidente decía que se meten en algunas partes, pues prácticamente, entonces, ¿cuál es el límite de un periodista? Fíjese, tengo un ejemplo para eso. Resulta que Guillermo Gómez, un periodista, yo considero uno de los mejores periodistas judiciales de este país, obtuvo la ponencia de un magistrado de la Corte Suprema que confirmaba la sentencia contra Luis Alfredo Ramos por sus nexos con los paramilitares. Y un juez de Medellín determinó que se debía rectificar la información, pero fíjese por qué. No porque fuera mentira, sino porque un periodista podía tener acceso a un documento judicial reservado. Entonces, es decir, si hay límites para ejercer el periodismo, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros? ¿Eso es reservado y no lo podemos decir? ¿Qué es reservado en un Estado cuando nosotros los periodistas somos veedores y le informamos a la gente cómo está funcionando el Estado? Que esté funcionando en función del público, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el límite aquí, por ejemplo, con ese fallo de ese juez que obligó a Noticias 1 a rectificar una información que era veraz? ¿Quién establece esos límites, Eduardo? Pues la ley por un lado. Pero frente al acoso laboral, que es el acoso judicial, perdón, que es un nuevo fenómeno y se ha convertido común en que las fuentes denuncien a los periodistas de manera temeraria. Por cierto, solo recuerdo un caso de un periodista condenado por calumnia en Colombia. Los demás han sido denuncias completamente temerarias y que tienen la intencionalidad política de silenciar al periodista, por supuesto. Y quedar como referente para los demás. Es decir, si usted también hace lo mismo, pues aquí encuentra la manera como va a ser tratado. Así es. Porque además se pesca en río revuelto, ¿no? O sea, el afectado, el implicado en el tema dice, sabe que cometió su error, pero sin embargo lanza el ataque para ver si de pronto dice, él no tiene los elementos para hacer este juicio, cuando sí se tiene. Y es quizá lo más preocupante de lo que está viviendo el país. Por supuesto que las circunstancias que atañen a cada uno de los reporteros y periodistas amenazados, pero además el ambiente contaminado, el ambiente de coerción que existe sobre el ejercicio profesional y que genera una atmósfera muy complicada, muy oscura para el ejercicio del periodista y por supuesto el temor que lleva a la autocensura. A ese propósito, Pedro Vaca, desde la FLIP, ¿cuáles han sido las actividades que ha realizado esta entidad en la defensa y protección de los comunicadores? Bueno, todos los casos surten por lo menos dos instancias de activación de rutas estatales. El primero es una instancia de la Unidad Nacional de Protección que cuenta con un programa especial para la protección de periodistas y es un programa de gobierno. Esto, digamos, en el ánimo de que ante cualquier riesgo inminente el periodista tenga una mínima oferta de medidas de protección. Esto es algo que varía dependiendo de la región, dependiendo del tipo de periodista. Nosotros hemos hecho fuertes críticas sobre que la protección suele llegar rápido para periodistas de medios nacionales y suele tardar un poco más de lo razonable en algunos casos de periodistas de región, que son los que creemos están en mayor vulnerabilidad. La segunda ruta es la ruta de investigación, pero digamos que la Fiscalía no solo en amenazas contra la prensa, sino amenazas contra personas en general, tiene un rezago y un porcentaje altísimo de impunidad. Una impunidad que es altísimamente preocupante, son la excepción los casos que se logran dilucidar. Pero es que la coerción al periodista, la limitación al periodista es la limitación del ciudadano para conocer qué es lo que está aconteciendo en su entorno. Si el periodista está amenazado, el televidente deja de conocer o puede dejar de conocer lo que está sucediendo. Claro que sí, vea, en mi caso, yo tengo un esquema de seguridad hace 5 años por algunas investigaciones que he hecho que involucran a la fuerza pública. Ese hecho de tener un esquema de seguridad
sí es una limitante para ejercer el periodismo. ¿Por qué razón? Me ha pasado en varias oportunidades que voy a encontrarme con unas fuentes, pues digamos, nosotros hacemos investigación, las fuentes con las que nos encontramos son muy delicadas. Y me han llamado y me han dicho, no voy porque usted va acompañado de tal persona que va vestida así y tal otro está vestida así. Y yo le dije, venga solo. Y entonces uno queda como, bueno, y entonces aquí yo qué hago, ¿sí? Lo mismo algunas zonas donde hay que viajar, la unidad de protección no siempre, hubo un momento que no tenía presupuesto, entonces uno tiene que viajar solo. Y digamos, el hecho de hacer trabajos investigativos, de meterse en corrupción, que sí es el talón de Aquiles de cualquier político que lo descubran, pues eso genera un temor para ejercer su trabajo. Si usted está protegido, pues lo hace más fácil. Uno se pelea con alguien y es machito y tengo detrás quien me cubra, pero si voy yo solo... Recuerden los operadores a través de los cuales ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Recuerden que pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Así que veamos los correos que nos han enviado hoy acá en esta segunda tribuna con Ana María Gómez. Ana María, buenos días. Buenos días, Mario, y buenos días a todos los televidentes. Estos son los correos que ustedes nos enviaron aquí al Defensor del Televidente. Gloria Tavares nos escribe: espero que puedan analizar y lograr presentar mejores programas. Ojo, Lo Sé Todo es un muy buen programa, igual que las noticias. Lo veo los viernes, pero sinceramente el fin de semana ni lo sintonizo este canal. Ahora, ¿cómo les parece los sábados en la mañana? Ese espacio de religión, terrible. Salomón Montoya nos escribe: en Lo Sé Todo la vestimenta es demasiado confusa y fuera de tema. Las principales presentadoras deben mejorar la vestimenta, deben ponerse de acuerdo o elegante, clásico o informal. Cuando aparecen las tres juntas es un salpicón completo. Y por último, Juan Carlos Pérez nos escribe: propongo que se cree y emita un programa de fútbol los domingos en la noche, el cual contenga análisis, los mejores goles y el seguimiento de los futbolistas colombianos en el exterior. Mario, estos fueron los mensajes que llegaron al correo defensor@canal1.com.co. Muchas gracias, Ana María, por el reporte. Integremos una vez más a Germán Llances. El respeto a la libertad de prensa debe ser un principio de cualquier persona y de cualquier sociedad para ejercer su labor con transparencia y compromiso con los ciudadanos. ¿Qué medidas se deben tomar cuando no se cumplen? Pues la libertad de prensa y de expresión se ha ido blindando a nivel mundial, ¿no? De organismos de prensa y de democracias que apoyan irrestrictamente el ejercicio libre de la opinión y de la información en el mundo. Entonces, cuando algunos países que se dicen democráticos, pero que comienzan a cerrarle un poco el espacio a la información cuando esto no les conviene o cuando los critican, estos gobiernos son sometidos al escrutinio de organizaciones multilaterales, internacionales y de periodistas que denuncian y eventualmente traen sanciones y califican estos gobiernos y le van retirando la denominación o el calificativo o van cuestionando su carácter de democracias cuando son gobiernos que limitan las libertades informativas. Muy bien. Si el periodismo es la voz de los ciudadanos, como solemos decir, de los que no tienen voz, si es la contraparte, si representa a estos televidentes, ¿cómo lograr que los televidentes salgan en respaldo de sus periodistas y protesten o hagan actividades que garanticen la libertad de expresión de los periodistas que trabajan para ellos? Pues es que yo creo que aquí los televidentes están segmentados precisamente porque están encadenados al tema político. Entonces, quienes no piensan como un sector son castrochavistas guerrilleros al servicio de la extrema izquierda. Y los otros son paramilitares de extrema derecha al servicio pues de quienes ya nos tienen en sus manos, por ejemplo. Y entonces resulta que aquí se dice que hay democracia, entonces como es democracia, entonces hay libertad de prensa. Pero ¿cómo puede haber libertad de prensa cuando usted coge su esfero y va a escribir y está amenazado? Pues ahí ya lo están coaccionando. Entonces, libertad de prensa ahí no hay. Y para que uno trate de buscar unificación, pues hay que empezar a desarmar los medios, ¿sí? Porque
Es natural que los medios de comunicación tengan una línea editorial, por supuesto, cada uno tiene su afinidad, cada uno tiene una línea política, un pensamiento distinto al otro, por eso no somos iguales y cada uno tiene su manera de pensar. Pero una cosa es tener una línea editorial y otra decir verdades a medias, o mentir, o también ocultar información. Ahí ya no se está ejerciendo periodismo, porque el periodismo que se hace generalmente en Colombia, fíjese usted, es casi el de un mensajero. ¿Por qué razón? Porque aquí el periodismo se está ejerciendo de la siguiente manera. Usted, señor periodista, ¿qué tiene para hoy? Rueda de prensa con el ministro de Defensa. Listo, tiene tema. ¿Cómo así? Porta micrófono. Entonces usted es un mensajero. ¿Qué tiene usted? Me mandó decir el ministro de Defensa que va a haber esto. Entonces usted es el mensajero. No hubo ahí algo en que usted hiciera profundidad, de que analizara el pronunciamiento del ministro, ni que hiciera un análisis. No. Y por la inmediatez que necesitan los medios, porque son ya noticieros de 3 horas al mediodía, entra lo que sea. La captura, el registro de las declaraciones. ¿Cómo sensibilizar a las audiencias para que defiendan al periodista? Después de ser amenazado, pero sobre todo para que no lo amenacen. Pues a mí me parece que espacios como este son muy importantes para que los ciudadanos conozcan las rutinas profesionales, lo que sucede tras de cámaras, por ejemplo, y entiendan la importancia que es... la importancia que tiene la información en una sociedad democrática. Es que al fin y al cabo los ciudadanos toman todas sus decisiones de tipo personal, de tipo político, de tipo económico, fundamentados en lo que los medios de comunicación les cuentan. Si no existieran medios de comunicación, seríamos presas del pavor, del terror. El rumor sería el informador de los ciudadanos y seguramente serían presas de cualquier tipo de liderazgo lesivo para su vida diaria. Gracias a los periodistas que pueden ir a los lugares donde los ciudadanos no pueden ir, los periodistas pueden confrontar el poder, como los ciudadanos no pueden hacerlo. Los periodistas pueden investigar y conocer las causas y las consecuencias de muchos hechos. Es decir, yo la verdad es que no comprendo una sociedad democrática sin periodistas. Uno de los pilares fundamentales de la democracia son los medios de comunicación, y dentro de los medios de comunicación su alma, su espíritu son los periodistas. Porque no se trata de callar para curarse en salud, Pedro Vaca. La autocensura es una tragedia democrática, es decir, precisamente uno defiende la libertad de prensa para que los periodistas puedan decir libremente cualquier cosa que consideren es de interés del público. Sin embargo, uno también debe reconocer que en Colombia la autocensura muchas veces es un mecanismo de autoprotección. En ausencia de otras garantías, pues nosotros consideramos razonable la autocensura, digamos, hablar del Clan del Golfo en zonas del Clan del Golfo y callar al respecto, pues es una medida de autoprotección. ¿Qué es lo que sucede? El Estado y la sociedad en general debe rodear este derecho. Yo creo que ese es otro gran reto, ¿no? Cómo la sociedad se vuelve también un garante y un defensor de la libertad de prensa para que los violentos no puedan pasar. Enrique, cerrando ya nuestro espacio, invitemos a los televidentes, a esta sociedad colombiana, a rodear a sus periodistas en aras de tener su propia libertad de expresión. Pero claro, invitar a todos los colombianos a rodear a los periodistas por una sencilla razón, que el periodista tiene la responsabilidad social de no mentir, de no disfrazar la verdad. Es decir, el periodista debe tener credibilidad y debemos creer en los periodistas. Esa es la diferencia entre creer en un periodista y un chisme de una red social, de un Twitter, de un mensaje de Facebook, etcétera, etcétera. Eso hace que tenga más fortaleza y que tengamos mayor credibilidad y que cuando alguien vaya a salir de dudas, pues veamos el noticiero que ellos nos dicen la verdad. Eduardo, brevemente, el periodista tiene lealtad con los ciudadanos, pero los ciudadanos también deben lealtad a sus periodistas. Sí, yo creo que es un matrimonio indisoluble. Tanto el periodista se debe a la ciudadanía y su objetivo central es informar al ciudadano, como el ciudadano debería ser mucho más comprensivo y debería ser el ángel guardián del periodista para garantizar el artículo 20 de nuestra Constitución, que habla de la libertad de prensa. Bien, pues muchas gracias, Enrique, por acompañarnos esta mañana. Mario, a usted muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, Eduardo. Gracias a usted, Mario.
Y a todos ustedes, amables televidentes del Canal 1, muchas gracias por sintonizarnos. Y recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana. A esa hora la cita. Y no se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. O si lo prefieren, venir aquí a la avenida El Dorado 85D55 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación y sobre nuestra televisión. No olviden seguir las redes sociales del Canal 1, porque con todos ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.